Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, como habéis podido ver en el título, en breves momentos os voy a poner por aquí la entrevista a Ana Pastor, espero que os guste un montón, pero bueno, simplemente me pasaba por aquí para comentaros que queríamos hacer la entrevista de manera presencial, pero por temas de COVID, exigencias sanitarias y demás, decidimos que lo mejor era hacerla de manera online, por videoconferencia de Zoom. Voy a intentar que quede lo más profesional posible y lo más interesante posible y sobre todo, aunque no quede igual tan técnica como quedaban otras con cámaras y demás, pues sobre todo quiero que nos centremos en el contenido, en la persona que viene a charlar conmigo esta vez y que a mí me hace personalmente mucha ilusión, así que nada, espero que os guste un montón, que quede lo mejor posible, voy a rezar y nada, espero que os guste y si es así, como os digo siempre, que le deis me gusta, que os suscribáis y nada, eso, un besito para todos y disfrutadla. Bueno, pues muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero presentar a Ana Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, encantada de saludarte. Bueno, lo primero darte las gracias por querer charlar conmigo para mi canal y luego charlar con Ana de muchos temas de actualidad, primero de ti y luego un poquito, pues eso, de la actualidad, sobre todo política y sanitaria. Para empezar, como vamos a hablar mucho de ti a nivel profesional, quería hablar contigo primero a nivel personal, que qué tal, cómo estás, qué tal estás llevando todo lo que estamos viviendo todos y demás. Pues bueno, de salud muy bien. He tenido la suerte y la precaución también de tener mucho cuidado. Como veis, gran parte del tiempo lo paso confinada en la parte que puedo. Y bien, a mi alrededor también todo el mundo con salud, así que no me puedo quejar. Y luego la parte de preocupación lógica de tantísima gente que se ha quedado por el camino y la parte económica que viene también, que va a ser muy difícil el 2021. Así que todos rezamos a la santa vacuna y sobre todo a los científicos y a las científicas que toda nuestra fe está puesta en ellos. Oye, ¿cómo llevaste esos meses en casa de confinamiento, de cuarentena, desde marzo hasta bien entrado mayo? ¿Cómo llevaste esos meses de estar tanto en casa? Bueno, los que tenemos niños lo llevamos relativamente un poco más complicado porque no podían ir al cole. Entonces, bueno, era más complicada esa parte de esa gestión, digamos, familiar, ¿no? Trabajo tuvimos más que nunca en esta casa, así que tampoco nos podemos quejar. Y luego con cierta angustia y preocupación por el equipo, ¿no? Nosotros en Neutral tenemos gente muy joven, de entre 20 y luego hasta los 60 y algo años, y entonces todos pasábamos por fases muy diferentes, ¿no? Hay 70 personas trabajando en nuestro equipo y bueno, pues todos teníamos días mejores y peores. Pero bueno, la verdad es que te parece increíble que casi ya llevemos un año en esta situación y yo que soy bastante optimista en general trato de agarrarme en el día a día a que, bueno, a que siempre podemos mejorar, también empeorar. Pero bueno, yo creo que vimos una parte muy fea y muy desagradable de quienes gritan y hacen ruido e intentan hacer daño y generar miedo, ¿no? Quienes, por ejemplo, fomentan los bulos, pero luego vimos también y estamos viendo una España solidaria que ha intentado echar una mano, que si tu vecino era alguien mayor te preocupabas porque estuviera acompañado aunque fuera a cierta distancia y que tuviera lo que necesitara, ¿no? Y yo creo que esa España también merece mucho la pena. Oye, a nivel profesional y a nivel periodístico, yo creo que es un hecho muy histórico y que se va a recordar mucho también la cobertura de esta pandemia, como se pueden recordar otras coberturas como el 23F y demás que han sido historia del periodismo. ¿Cómo se llevó a nivel profesional? ¿Cómo se vivió en las redacciones? ¿Cómo se vivió los contactos con otros periodistas? Bueno, pues la verdad es que, mira, en el caso del objetivo, por ejemplo, nosotros no paramos durante toda la pandemia. Nuestra salida al mundo, mientras todo el mundo estaba en casa, eran los días de programa, ¿no? Y bueno, con muchísimas precauciones, os lo podéis imaginar. Nosotros habíamos quitado el público del plató mucho antes de que la situación empeorara, ¿no? Para intentar evitar pues que el equipo se contagiara o que la misma gente que nos acompañaba, que habitualmente nosotros teníamos unas 100 personas de público. Cuando llegó el cierre, pues redujimos al máximo lo posible la gente que trabajaba los domingos. Lo demás, el tiempo del resto de la semana lo hacíamos en remoto y la verdad es que algún día yo creo que, como tú dices, se contará, ¿no? Las circunstancias difíciles. Me preguntas por los periodistas, siempre me da como un poco de apuro porque creo que ha habido otras profesiones, por supuesto los sanitarios, pero quienes han estado al pie del cañón haciendo que la alimentación funcionara. Vivimos en un país en el que estábamos todos en remoto. No es un país de los más grandes del mundo y sin embargo hemos mantenido todo el sistema de conexión sin que se cayera, todos consumiendo todo tipo de información, de series, etcétera. Y me da un poco de apuro hablar de los periodistas, pero bueno, como me preguntas, creo que
se hizo un esfuerzo a pesar de las circunstancias que vivíamos y se ha seguido adelante en el caso del objetivo de La Sexta y, por supuesto, de Neutral, en el que, por ejemplo, tuvimos que hacer cambios en los equipos, ¿no? Cambiamos las rutinas, pasamos a hacer equipos de 4 días y de 3 días para que la gente pudiera, entre comillas, desconectar el tiempo que no estaba trabajando. Y reforzamos sobre todo el equipo de verificación de fake news, porque la gran avalancha que recibimos se multiplicó por 16 el número de peticiones en nuestro servicio solo de WhatsApp, que era donde más se movían, digamos, todas las mentiras y los bulos, y tuvimos que rediseñar un poco el equipo por dentro. Algunas de esas cosas han venido para quedarse y otras ya están intentando volver también a la normalidad. Ana Pastor, eres directora de Neutral, aparte desde 2013 presentas el objetivo. Oye, ¿cómo se es tantas cosas? ¿Cómo es el día a día de Ana Pastor? Pues duermo muy poco. Ayer por culpa de Nanísimo y de Ibai menos, pero estoy muy acostumbrada a dormir poco y en realidad estar en esta rutina de lunes a domingo también porque yo lo he elegido. Yo no digo que tenga que ser así, ni digo que todo el mundo tenga que vivirlo de esta manera tan apasionada y maravillosa, en mi opinión, pero sí que es verdad que estoy muy acostumbrada. Piensa que solo del objetivo desde 2013 la rutina de trabajar durante los fines de semana, pues yo la tengo incorporado. El equipo que trabaja en el objetivo y no trabaja, por ejemplo, los lunes, pero para mí sí que es muy habitual porque cuando decidí dar el paso de fundar Neutral, sabía que la responsabilidad era mucho mayor, ¿no? Ya no solo dependía de ti el equipo del objetivo, sino que dependen 70 personas con sus correspondientes vidas y con sus intereses y sus motivaciones, ¿no? Pero vamos, a mí eso no me importa, a mí me gusta mucho y de hecho por eso nació Neutral. Quería crear la empresa en la que a mí me gustaría estar, una empresa que tiene una parte emocional importante porque hacemos un trabajo creativo, pero también de proteger, ¿no?, a nuestro equipo. Y de hecho, en un año tan difícil como el 2020, donde la publicidad y todo, bueno, pues ha afectado mucho a los medios, digamos, tradicionales. Nosotros hemos mantenido a costa de beneficio a todo el equipo, incluso cuando ha habido proyectos que se han parado o que se han retrasado. Nosotros no solo no hemos despedido a nadie, no hemos hecho ERTE, sino que tampoco hemos tocado los sueldos, ¿no? Y yo de eso estoy muy orgullosa porque creo que no todo el mundo funciona igual o no puede todo el mundo funcionar igual, pero para mí era una obsesión. Antes de pasar con la actualidad política y sanitaria, te quería hablar un poquito de periodismo. Dos preguntas muy rápidas. La primera, te licenciaste en el CEU, ¿no? De periodismo. Uh-huh. ¿Esto de ser periodista te venía de antes, de muy pequeña? ¿Fue una decisión? Porque yo ahora que estoy en la facultad te encuentras gente pues, que desde que es muy pequeña quiere ser periodista, gente que lo ha buscado como una alternativa diferente. ¿Cómo surgió en ti? Yo siempre quise ser periodista, la verdad. La única cosa que me hubiera desviado del camino, pero no tuve ni la fortaleza ni la valentía, era ser médico, que me habría encantado, la verdad, y lo cuento siempre porque me hubiera gustado mucho. Pero es verdad que desde muy pequeña, incluso en las propias anécdotas familiares que cuentan, ¿no? Esto de saber si algo es cierto o no, si te la están colando a todos los niveles, es algo que siempre me ha gustado y sobre todo me ha gustado mucho siempre estar informada, ¿no? Luego, cuando te vas haciendo más mayor, además de eso, te gusta contar la información. Pero sí, desde muy pequeña. No hace falta que la vocación, yo ahora que tengo hijos, te nazca y la tengas clarísima desde el minuto uno, que no sé si es tu caso, Pablo, pero es verdad que ahora tendrás compañeros y compañeras que digan, pues yo soy o estudio periodismo o comunicación como podría haber estudiado otra cosa. Yo la verdad es que no te voy a engañar. Yo solo quería ser periodista, no me he arrepentido ningún día de mi vida de estos últimos 20 años o así que ya llevo de periodista y no me he arrepentido nunca. Así que bueno, para mí eso es un acierto. Otra cosa es que hay días mejores y hay días peores, que eso es evidente, pero no me he arrepentido nunca. Claro, eso como en todos los trabajos, ¿no? Pero al final si es lo que te gusta, ¿no? Esa frase que dicen de que trabaja de lo que te gusta y no trabajarás ningún día de tu vida, ¿no? Exacto. Es verdad que como tú ya vas viendo, porque además veo que eres muy activo y hacéis muchísimas cosas, esta es una profesión, sobre todo para la gente que nos rodea, yo creo, aparte de muy endogámica, porque nos gusta relacionarnos entre periodistas mucho, creo que es una profesión en algún sentido muy sacrificada, ¿no? Y cuando, por ejemplo, tienes hijos también te das cuenta, ¿no?, de que ellos se incorporan a tus rutinas. Tu rutina antes era, y ahora también, ¿no?, escuchar la radio cuando vas al colegio, lo que sea, y esa rutina pues se va transformando, pero siempre está en el mismo ecosistema, ¿no? Mi hijo el pequeño, por ejemplo, que le gusta, conoce mucho Twitch,
pues no solo me ha ayudado a mí a entender algunas de las cosas de la plataforma, sino que él también se suma, ¿no? Y le gusta mucho saber lo que cuenta Nanísimo de las elecciones americanas o lo que sea, y es pequeño. Entonces, bueno, al final es una profesión que lo envuelve todo. Yo no sé separarlo. Yo es que soy 24 horas al día Ana Pastor y soy periodista y soy 24 horas al día madre. No puedo separar cada una de las facetas, ¿no? Oye, ahora que lo has mencionado tú, lo quería comentar después, pero bueno, ya que lo has mencionado, lo de enanismo y Twitch, yo creo que ha sido una revolución porque incluso gente, porque yo tengo amigos que estudian ciencias políticas y se interesan mucho por la política americana y demás, pero yo la verdad que no estoy muy puesto, me gusta mucho la política, pero más a nivel nacional aquí. Pero yo creo que te metías a esos directos incluso aunque no te gustase o no sintieses ese cierto interés muy elevado por la política americana, pero se había convertido como en un espectáculo informativo como sin precedentes, ¿verdad? Sí, la verdad es que, mira, tengo que decirte, yo siempre me gusta presumir de que mi mayor talento es encontrar talento, y en el caso de las 70 personas de Neutral, y entre ellas Nanísimo, creo que en el caso de todas ellas es bastante evidente, es decir, que tengo un mérito relativo, ¿no? Y si hablamos de Nanísimo, yo le seguía hace años, y justo cuando estaba pensando en dar el paso, justo cuando empezamos Neutral, estábamos a punto de lanzar Neutral, iba a hacer un acercamiento, y de repente el país le pone a hacer vídeos y yo, nos lo han levantado. Pero duró poco y yo estaba esperando esa oportunidad y nada, empezamos hace 2 años y pico con él, o 2 años, ya no me acuerdo, y de lejos se veía que esta oportunidad de hacerse mucho más conocido iba a llegar, porque sabe de lo que habla, porque lleva 4 años preparándose para estas elecciones y porque, bueno, yo creo que es un buen periodista. Ahora, no es un periodista clásico, es que tiene 30 años, no puede serlo, ¿no? Y efectivamente ha conseguido enganchar a un montón de gente con información y, hombre, si luego baila reggaetón, que a mí el reggaetón no me gusta, pero por mucho que le digo que no ponga reggaetón en el Twitch de Neutral, no me hace ni caso. Pero bueno, quiero decir que es lo que tú planteabas, ¿no? Nos hemos acercado muchos por diferentes razones, por la manera que tiene de contarlo, ¿no? Y luego la visibilidad que le ha dado la tele también le ha ayudado a que mucha gente diga, uy, ¿y este chico por qué sabe tanto, no? Hace un par de semanas ya estuve hablando y charlando también para mi canal con Antonio Maestre y nada, estuvimos hablando de diferentes periodistas, políticos y demás. Yo suelo hacer un juego que luego vas a ver cómo es que planteo un nombre y pues en una frase, en una palabra me habla un poco y salió tu nombre de Ana Pastor y ¿Le dijiste solo a Ana Pastor? Sí, Porque hay otra, ¿eh? le Y dije hay otra Ana Pastor, mucho más periodista. importante. Ah, Ana Pastor, periodista, para que no se equivocase con la con la expresidenta del política. Congreso. Sí. Y nada, me dijo que te alabó mucho como periodista, como función, pero que discrepabais un poco en el tipo de periodismo que hacíais, ¿no? Tú buscabas un poco la neutralidad, la objetividad, que eso es lo que se conoce mucho a Ana Pastor, ¿no? Por una política, pues, perdón, una periodista que mete caña a todos, ¿no? Es la frase que más se escucha, que mete caña a todos. Y él decía que se inclinaba más por un periodismo más de conciencia, de clase, un periodismo más comprometido. Entonces la pregunta igual del millón que te habrán hecho un montón de gente y un montón de gente discrepa y un montón de gente dice que sí. ¿Existe la objetividad y la neutralidad en el periodismo? A ver, yo creo que es una cosa aspiracional para el que la tenga, ¿eh? Es verdad que Maestre y yo hemos debatido de esto y de hecho le sorprendería a mucha gente que Maestre y yo nos encontramos en algunos lugares intermedios, ¿no? De esos conceptos que son un poco abstractos. Pero si tuviera que decirte qué es la objetividad, no es una definición mía, ya me gustaría, pero vino la directora cesada del New York Times hace un par de años o 3 a España y en una charla le preguntaron, ¿no?, qué era la objetividad. Y me gustó mucho que dijo, la objetividad es descubrir una verdad y que te sorprenda. Es decir, tú estás haciendo un tema, probablemente tu sesgo, el que sea, de donde vengas, da igual, espera encontrarse una cosa y de repente te encuentras otra. Y respetas que lo que te has encontrado es lo que es, ¿no? Para mí eso es la objetividad. Muchas veces nos pasa que estamos haciendo un fact-checking, y te voy a poner un ejemplo. Un presidente autonómico esta mañana en una entrevista estaba diciendo que su comunidad autónoma era la que menos incidencia tenía a 7 días y a 14 días del COVID. Y yo lo iba oyendo en el coche de vuelta al colegio y he pensado, ni de coña, es imposible porque han estado fatal. Y entonces he enviado un mensaje al chat que tenemos de fact-checking y inmediatamente lo han hecho y la verdad me ha sorprendido.
porque era cierto. Era la comunidad junto con Canarias, que nunca la contamos por su situación especial, que mejor incidencia tenía, ¿no? Bueno, pues da igual, o sea, da igual si ese presidente en cuestión o esa región en cuestión a mí me provocaba la duda. Lo maravilloso es que la verdad era, según los datos, esa, ¿no? Entonces, bueno, para mí esa es la aproximación a la neutralidad. Evidentemente, porque muchas veces esto lo hemos escuchado, la neutralidad no es entre un asesino y una víctima me posiciono en el medio. No, hay que contar las cosas como suceden y si una persona mata y asesina a otra se cuenta así y uno es víctima y el otro es verdugo. Esto es así. Lo que ocurre es que muchas veces en este país y en muchos otros el ruido y la opinión lo intoxica todo y a veces nos olvidamos un poco de, bueno, vamos a ver, dónde estamos, cuáles son los datos y cuál es el contexto, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso que lo practica muchísima gente no quita para que tú luego puedas tener una opinión, ¿no? Yo no, lo que considero es que el periodismo activista hace que perdamos cierta credibilidad de cara al público y de cara a una parte del público que siempre tendrá también su sesgo y que siempre esperará de ti algo, ¿no? Pues mucha gente pensará, estos podemitas de la Sexta, y de repente ves las campañas que está haciendo Podemos contra la Sexta y habrá gente que diga, pero ¿y esto cómo es? ¿Por qué atacan de repente a la Sexta? Bueno, porque es así, porque cada uno tiene su sesgo y su mochila incorporada y lo que nosotros intentamos de alguna manera es que más allá de eso, el dato y los hechos a veces son lo que son. Aunque Trump se empeñe en los hechos alternativos, si ahora mismo es de día, por lo menos aquí en España. Y ya está, por mucho que Trump u otra gente intente decir otra cosa. Quizás nos estamos mal acostumbrando a la mentira, ¿no? Porque tal y como lo has contado el tema en este caso, el presidente de X comunidad autónoma, que tú Era decías, va, Murcia, puedo sí, decirlo, era sí, Murcia, sí, ¿eh? claro. Sí, Ah, sí, vale, sí. vale. Era Pues, Murcia, puedo decirlo, ¿eh? pues de la comunidad autónoma de Murcia, de decir, va, esto seguro que como mal acostumbrándonos a decir, es que la mayoría de veces va a ser mentira, como que nos sorprende que sea verdad, no que sea mentira. Exactamente. Y es muy interesante porque te encuentras de los principales partidos políticos o de los partidos políticos clásicos, hemos encontrado ejemplos en estos años. Claro, nosotros fuimos los primeros que empezamos, como tú recordas, en el 2013 con el fact-checking en España, ¿no? Y en todo este camino hemos visto una evolución. Primero, que los políticos tratan, en general, de prepararse los datos. Es verdad que el fenómeno Vox nos ha metido a todos en un registro muy diferente en el que los datos y la verdad pues no importan mucho y incluso a ellos cuando hemos hecho verificaciones que les favorecen porque son bulos contra Vox utilizan las verificaciones de neutral. Eso sí, cuando les damos un falso somos otra cosa, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, en estos años se ha evolucionado, yo creo. Hemos visto cómo había políticos y partidos que rectificaban en directo, pues desde la época de Mariano Rajoy hasta hoy, ¿no? Y eso ocurre porque saben que hay una parte, no toda de la sociedad, que sí que castiga la mentira. Ahora bien, creo que es un debate no tanto periodístico, no tanto político como social. Si tú aceptas la mentira, si a ti no te importa que te la cuelen, en el debate público o en cualquier ámbito de tu vida, el problema lo tienes tú, porque te la van a colar siempre. Y luego con los políticos ocurre otra cosa. Muchas veces en las entrevistas o con las verificaciones, la gente al político que le gusta le exige menos, no le importa que mienta. Y yo pienso que es al contrario. Si tú estás viendo una entrevista de alguien que te gusta o que has votado o que tienes cierta, no sé, cercanía ideológica, tienes que exigirle más. A ese político es al que tienes que exigirle más porque has depositado tu confianza en él, ¿no? Y a veces en España ocurre lo contrario, por eso se producen esos debates en redes los domingos con las entrevistas del Objetivo a veces. Bueno, vamos a irnos al pasado, a marzo de este año, para hablar ya un poco de la actualidad política y sanitaria. ¿Cómo se vive en Neutral, en el Objetivo, el anuncio del 14 de marzo del estado de alarma? El periodismo lo venía avisando, quizás la gente más llana que igual no tenemos tanto acceso a la información en temas de relaciones. Yo incluso me acuso a mí mismo de incrédulo un poco en marzo, en tal, como va a ser como el ébola o es un resfriado, típicos comentarios que hacía todo el mundo con total inocencia, porque realmente no se sabía cómo se vive todo eso. ¿Se veía venir? ¿No se veía venir? ¿Iba a ser una bomba de humo, pero al final explotó? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que quien te diga lo teníamos clarísimo es imposible, es decir, nadie, fíjate, creo que el que más se aproximó fue entre comillas, Fernando Simón Alemán,
que sí que ellos empezaron a trabajar mucho antes en el tema de los EPIs, de las PCRs, de hecho tenían laboratorios allí que ya lo hacían, pero bueno, yo creo que a nivel periodístico, lo primero, más allá de la crítica que ya hemos hecho así en general, creo que hay que hacer autocrítica. Es verdad que a mí, por ejemplo, me han viralizado un vídeo que yo daba el dato de muertes por gripes, creo recordar que en ese momento eran 6.000 al año en marzo. La pandemia todavía, y desafortunadamente me habría encantado tener razón, no por tenerla, sino porque no habría muerto tanta gente, me habría gustado que la cifra se quedara ahí, ¿no? Cuando nosotros decíamos lo de la gripe, creo recordar que España estaba con coronavirus en unas 2.000 personas fallecidas. La gripe mata al año, o mataba al año, 6.000. Bueno, nos arrasó a todos. Es decir, tienes desde Isabel Díaz Ayuso diciendo exactamente esto que estoy diciendo yo, a gente, por supuesto, a Fernando Simón, que dijo varias veces que, bueno, que esto sin más, ¿no? Y luego se produjo un debate también interesante a nivel periodístico, ¿no? A nosotros nos acusaron, al objetivo en concreto, pues en las redes, estos debates que se generan, de ser poco, bueno, de no darle importancia, como tú decías. A la vez, al Rojo Vivo, que estaba muy combativo con hay que suspender el Mobile Congress, etcétera, Miguel Sebastián y Ferreras muy duros con ese tema, les acusaban de amarillistas. Y quiero recordar a mi compañero Efrén, que estuvo en Italia cubriendo el principio de la pandemia con mascarilla, y hubo compañeros de otras televisiones que se rieron de él por llevar mascarilla en los directos. Claro, lo ves ahora con el paso del tiempo y evidentemente no lo vimos venir, no lo vimos venir. Era una cuestión de que la propia ciencia descubrió que el virus no era ni como el SARS, ni como el ébola, ni como nada a lo que nos habíamos enfrentado, y no lo vimos venir ni a nivel científico, ni a nivel periodístico, ni a nivel político. Y quien diga lo contrario, yo creo que miente. Es verdad que hay unos que han acertado más y otros que no han acertado nada. Yo insisto, a mí me encantaría haber acertado, no por darme la razón a mí misma, sino porque el número de fallecidos habría sido infinitamente menor, ¿no? Pero claro que hay que hacer una revisión. Elena Legido Kiglitz, que es una de las mejores científicas que hay, que trabaja en Singapur y que es española, insiste mucho en que el gobierno debería hacer una revisión casi en tiempo real de los errores que se han cometido en nuestro país, y yo creo que eso es fundamental a todos los niveles. Yo creo que el tema del coronavirus, sobre todo la hemeroteca volviendo a febrero y marzo, está favoreciendo, desgraciadamente, no hablo de los medios, sino lo que es el virus en sí, y junto con la repetición electoral, el nuevo gobierno de coalición y demás, un poco a la polarización tanto de la sociedad como del mismo Congreso, un poco la crispación. Está España igual ahora un poco incluso de comunistas y fachas, ¿no? Ahora o eres comunista o eres facha, ¿no? Eres una de las dos Total. cosas. Oye, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué? ¿Por qué ahora de repente? Bueno, yo creo que hay varios elementos. Mira, tú me preguntabas por marzo y abril, ¿no? Yo creo que en marzo y abril se juntaron varias cosas. Primero, el miedo. Estábamos todos y estamos todavía aterrados, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que espero desaparezcan es ese miedo, ¿no? La tristeza se va a quedar porque mucha gente ha perdido a un familiar y por el miedo también incluso a seguir contagiando, ¿no? Pero yo creo que el miedo es una de las armas más peligrosas que hay. Hay mucha gente que ha jugado con el miedo. Nosotros en Neutral tuvimos una campaña en marzo y en abril brutal, a unos niveles que yo no había conocido nunca, de tener que ir a la comisaría a denunciar más de una vez durante el cierre del país. Mientras estábamos todos en casa tuve que salir a la comisaría un par de veces, y esas campañas del odio, que todavía alguna rezuma, tiene que ver con eso, tiene que ver con el miedo, con que no sabíamos cómo nos encontrábamos, con que había mucha gente metida en casa sin más allá que sufrimiento y otros aprovechándose de ese sufrimiento, ¿no? Y creo que se ha recuperado evidentemente lo de las dos Españas. A mí, por ejemplo, en redes y en general en la vida me gusta escuchar a gente que no piensa todo el rato como yo, o que aparentemente no piensa todo el rato como yo. Creo que tenemos que recuperar esto de tenemos que hablar, ¿no? O sea, da igual si tú y yo pensamos diferente, tenemos que ser capaces de tener una conversación, ¿no? Incluso a lo mejor llegar a un punto de entendimiento en algo. Y eso, por toda esta situación que hemos tenido, bueno, provoca esa polarización. Creo que somos el segundo país en el último informe de Reuters que tenemos un mayor grado de polarización. Y luego no ayuda, claro, que la clase política en el Congreso esté a la gresca, ¿no? Luego yo creo que en la calle no es tanto, o es un grupo no tan mayoritario como a veces parece, y desde luego no como parece en las redes, ¿no? En las redes a veces son un botellón, y no, la vida real no tiene que ser todo el rato un botellón, o por lo menos cuando tú quieres, ¿no? Yo he puesto en práctica esto ahora que ha hecho Twitter de limitar los comentarios a insultos, y es curioso porque hay gente que dice, no, pero déjame insultarte. Pues mira, no me insultes, Lo ponme una crítica.
lo están haciendo los políticos también. Por ejemplo, pues Pablo Iglesias está, por ejemplo, bastante activo últimamente en Twitter pues no solo limitándose a subir artículos de temas, de los presupuestos y tal, también algún vídeo un poco más de humor y demás. Y yo creo que era tan el acoso, ¿no? Y después de lo que han vivido lamentablemente todo este verano y demás, que ha limitado todo lo que son los comentarios a quien le Sí, sigue, porque ¿no? al final tu timeline esto yo lo he hablado mucho con Fernando Berlín, ¿no? Tu timeline es tu casa, ¿no? Entonces tú no abres la puerta de tu casa para que te insulten, sí abres la puerta de tu casa para las críticas, lógicamente, ¿no? O sea, yo aquí en esta entrevista y en cualquier conversación que pueda tener con amigos, me gusta que me digan lo que piensan, me encanta que no piensen como yo muchas veces, porque es la única manera de crecer y de incorporar cosas que otra gente tiene en su sensibilidad. Pero hombre, que te insulten, ¿no? O sea, de verdad podemos tener Ya. una conversación civilizada, ¿no? Y yo la tengo con mucha gente que en alguna gente que piensa que yo soy, que me echo de ultraderecha, gente que piensa que soy de Podemos, y al final cuando hablas con la gente y derribas un poco esas barreras, pues te encuentras con la gente, claro, ya te ves, haces así, te ves. Se ha formado en la política como si fuese un partido de fútbol. Soy de este o soy del otro y voy a ello hasta el final, que pueden hacer cualquier burrada que da igual, ¿no? Sí, el juliganismo este que Sí. no, que yo creo que no ayuda mucho, ¿no? Y yo, Mm. de hecho, que soy muy futbolera y soy muy del Madrid y me gusta mucho el básquet también, eso no me impide ver los errores. Luego, obviamente, voy a defender a mi equipo y a los jugadores y a todo, y a las jugadoras, que soy también del Madrid de chicas, pero eso no quita para que yo vea fallos y errores, ¿no? Y esto es lo mismo en toda la vida. Actualmente se está hablando mucho de, bueno, recién aprobados los presupuestos generales del Estado, del gobierno de coalición del Partido Socialista y Podemos. Se habla mucho de la inclusión de partidos como Esquerra Republicana, Bildu, en la aprobación de estos presupuestos. Y sobre todo el tema que está sobre la mesa, que se puede ver pues, en Al Rojo Vivo, todas las tertulias, La Sexta Noche y demás, es el tema de la validez o no de Bildu, del pasado de Bildu, de la actualidad. ¿Tú qué opinas acerca de este tema? Pues mira, yo tengo que decirte que en el tema de Bildu, a mí no es que me parezca que les faltan muchos pasos, me parece que les faltan 500.000 pasos que dar todavía para cómo la democracia sí les ha recibido a ellos, y es verdad que están de pleno derecho en el Congreso de los Diputados. Me gustó mucho la reflexión que hizo Borja Vergarecha hace poco sobre este tema, cuya familia ha estado amenazada muchos años por ETA, y su padre acaba de recibir, de hecho, un premio por el aguante y por la supervivencia. Decía, la primera fase de este debate fue si deben estar en política. Es verdad que les pedíamos, oye, dejad de estar matando y defendiendo vuestras ideas matando y entrad en la democracia. Y una vez que han entrado, la siguiente fase en la que estamos viviendo ahora es la gobernabilidad. Eso no significa que esté en el gobierno, pero sí que sus decisiones hagan que un gobierno, como estamos viendo, pueda sacar adelante con más o menos votos los presupuestos. De todas maneras, yo también me quedaría con la reflexión de Consuelo Ordóñez, que es, como sabéis, víctima del terrorismo. Y ella decía que no es tanto que Bildu apoye los presupuestos, que al final los presupuestos van de partidas económicas, sino la jactancia, que me gustó mucho la expresión. Cuando Pablo Iglesias y Otegi salen esa mañana presumiendo, ¿no?, de lo que habían conseguido. Cuando Otegi, sí, ha cumplido su condena y todo lo que queramos, pero para muchas familias y para una gran parte de nuestra sociedad sigue siendo una afrenta que este tipo de esa manera presuma de algunas cosas, ¿no? Y hay mucha gente en Bildu que no ha hecho el camino, hay algunos que sí, ya lo hemos visto estos días, pero hay otros que no. Y mientras eso ocurra, algunos seguiremos pensando, yo entre ellas, que tienen que dar pasos y que si su orgullo o lo que sea que les pase por la cabeza, a mí me parece insuficiente y me parece que por decencia por las familias deberían hacerlo. Entonces, bueno, creo que el caso de Esquerra es otro tema diferente, pero entiendo el debate, claro que entiendo que haya mucha gente que se siente incómoda y claro que entiendo también que son partidos a los que la gente vota y que están en las instituciones. Pues para finalizar vamos a hacer un minijuego que te he contado antes, te digo un nombre y tú me dices en... Antes lo hacía con una palabra, pero es que mucha gente lo de una palabra se le queda un poco corto para explicarte. Entonces te dejo una palabra, una frasecita, pero bueno, lo primero que se te pase, ¿vale? Quedan muchos Vale, temas de hablar todavía, sobre todo el tema del feminismo, la violencia de género y tal, pero eso lo vas a tratar luego con Ana, ¿vale? vale. Te comento los nombres, ¿vale? En una palabra. La Venga. primera, periodismo. Eh, Gran parte de mi vida. La sexta, La cadena que apuesta por la información y que ha apostado por nuestro equipo. Vox. Vox, todavía en crecimiento. Eduardo Inda.
Director de OK Diario. Antonio Maestre. Alejado en mí en muchas cosas y precisamente por eso me encanta aprender de algunas de ellas. Antonio Ferreras. Gran parte de mi vida. Isabel Díaz Ayuso. Acertó en el arranque de la pandemia y está acertando en este tramo también y en el medio con algunas cosas extrañas. Debe hacer una apuesta todavía mayor, yo creo, por esa sanidad que ya era, que necesitaba ayuda antes. Ahí te he metido muchas. Pedro Sánchez. Superviviente y después del cabo de hornos de los presupuestos más. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Me gustaría saber dónde estará dentro de un par de años. Inés Arrimadas. Aguantando el chaparrón que le dejó a Albert Rivera. Neutral. Neutral es el lugar en el que quiero estar y el lugar que he creado para que haya mucho talento, que lo hay, 70. Y ya por último, Ana Pastor. Vicepresidenta del Congreso con mucha más capacidad de mandar y de poder en su propio partido. ¿Y Ana Pastor, periodista? Pues periodista madre y sin distinción de una cosa de la otra, pero creo que ser buena periodista me hace ser mejor madre y ser mejor madre creo que también me ayuda a ser mejor periodista. Pues genial, muchísimas gracias, Ana. Ya para finalizar y dar paso a la sección, siempre hago esta preguntilla porque me parece interesante y sobre todo me da pie, como he hecho con Antonio y hago contigo, para otra entrevista y seguir charlando y seguir evolucionando. Y es una pregunta muy sencilla, aunque me gusta poner un poco en el compromiso, y es ¿qué persona o qué amigo, compañero del gremio y demás crees que accedería también a charlar conmigo y a tratar estos temas? Me lo pones difícil, ¿eh? Porque tiene que decir que sí, si no quedo mal yo también. Claro, una persona que crees que estaría dispuesta también, que es abierta y tal, y crees que me puede ayudar a charlar. De cualquier ámbito, ¿no? Sí, sí, pues sí. Te voy a decir 3, ¿vale? Genial. Mónica Carrillo, que además Mónica. de periodista en Antena 3 es escritora, y 2, Nanísimo. Genial. 3, Cristina Tardáguila, directora del IFCN, que sabe muchísimo de bulos de España y de fuera y que creo que da una visión muy de lo que estamos viviendo en nuestro país y en otros, muy interesante. Una pionera del fact-checking, mujer, por cierto, así que interesante también. Genial, pues lo gestionamos, ¿eh? Y ojalá que... Yo te ayudo. Vale, pues genial, muchísimas gracias, Ana. Ahora va a venir la otra Ana para hacer Perfecto. Ana contra Ana, para hablar de feminismo, violencia de género y demás. Así que muchísimas gracias, Ana, de verdad ha sido un placer para mí. Y nada, espero que hayas estado súper a gusto y muchas gracias. Muchas gracias, ahí te sigo en YouTube, ¿eh? Gracias, Ana. Chao. Chao. Bienvenidos un día más aquí a Lo que dura un cortado, que es mi sección, aunque bueno, la verdad que va a ser un cortado un poquito más largo de café porque hoy al otro lado de la pantalla tenemos a una referente como mujer y como periodista y siempre defensora en todo momento de las libertades, es Ana Pastor. Bienvenida, Ana, ¿qué tal estás? Gracias, tocaya, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este café. Yo soy de té, pero bueno, si hay que tomar café, se toma. Bueno, y si hay que tomar té también. Así que hoy vamos a tratar un tema tan sencillo como es la igualdad entre hombres y mujeres, pero tan polémico como es el feminismo. Y yo quería empezar por el principio, sin saltarme ningún paso. ¿Qué es para ti ser feminista? Tengo un hijo y una hija, que ambos tengan las mismas oportunidades. No que sean iguales, sino que tengan las mismas oportunidades. Como te dices, algo bastante sencillo en el planteamiento al menos. Te lo pregunto porque yo hoy en día me he encontrado mujeres que aún les cuesta autoproclamarse feministas. ¿Por qué sigue sucediendo esto? Bueno, porque lleva una connotación negativa de ataque a los hombres, pero que no es real. El feminismo, cualquiera que lo busque en el diccionario, tiene que ver, como tú decías, con la igualdad y ya está. Ha costado mucho, ¿no?, que las mujeres tengamos cosas que ahora nos parecen impensables, votar, tener una cuenta en el banco, etcétera, etcétera. Y eso, que ahora nos parece una cosa de nuestro día a día, son conquistas que han hecho otras mujeres a base de creer en la igualdad, ¿no? Yo no quiero ser como un hombre, quiero que me traten en igualdad de condiciones que a un hombre. Esto también te lo preguntaba porque he hablado con mujeres más de derechas
que han dicho frases como yo creo en la igualdad, pero no me considero feminista por lo que representa el feminismo, porque sienten como que el feminismo se lo ha apropiado la izquierda. ¿Tú crees que esto es cierto? A ver, el feminismo es algo que empezó defendiendo la izquierda en nuestro país, es así. Es verdad que con los años y sobre todo creo que tu generación con el gran 8 de marzo, ¿no? De hace ya creo que 3, ha sido mucho más inclusivo. Es verdad que todavía con todos los movimientos hay gente pues, más radical, hay gente más abierta. El feminismo es como cada una de nosotras lo entendemos y como cada uno de los hombres que se consideren feministas también, ¿no? Creo que a esas mujeres, tú decías más de derechas o con una mentalidad quizá algo más conservadora, habría también que añadirles una voz como la de Ana Patricia Botín, que no creo que sea una comunista bolchevique, que abiertamente reconoció hace un par de años también que era feminista y como tantas otras. No creo yo que Michelle Obama sea tampoco una comunista, aunque habrá quien lo pueda considerar, pero están en esa órbita de defender la igualdad. Para mí el feminismo es defender la igualdad y por supuesto soy feminista. Porque hasta donde yo sé, el feminismo es un movimiento social y no una ideología. ¿Por qué entonces esta polarización en las manifestaciones, donde a veces se oyen gritos como ¿dónde están, no se ven las mujeres del PP? O la expulsión de grupos de partidos políticos como Ciudadanos del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer? Bueno, yo creo que es interesante lo que planteas. ¿Es un movimiento social? Es un movimiento social, pero los movimientos sociales necesitan una aplicación real en nuestras vidas, ¿no? El hecho de que las leyes de igualdad, te pongo el ejemplo que no es estrictamente, no tiene que ver con el feminismo, pero la ley de matrimonio homosexual, esa es una decisión política. De la misma manera que la ley de igualdad de la que disfrutamos en España y que hace que tú y yo tengamos que tener el mismo sueldo que un hombre con la misma responsabilidad, eso es una decisión política y es una decisión política de un gobierno de izquierdas. ¿Eso significa que cualquier persona de derechas no crea que esa ley es buena? Y no hablo de los dirigentes políticos, hablo de la sociedad. No, claro que no. Hay gente que de hecho ha hecho esa evolución. Hemos puesto algún ejemplo. De hecho, el Partido Popular no se sumaba a las manifestaciones del 8 de marzo y se ha ido sumando con el tiempo. También Ciudadanos, que empezó negando ser feminista y luego dijeron que eran feministas liberales. Yo creo que el feminismo hace mucho bien siendo mucho más inclusivo. Yo no echaría nunca de una manifestación a nadie. Creo que tenemos que acoger. Bienvenidas las que no creían y ahora creen. Es maravilloso. Creo que no hace bien a la imagen del feminismo. Pero claro, dentro del feminismo hay grandes debates de mucho tipo. Ahora estamos viendo uno entre el PSOE y Podemos con el tema de los trans, ¿no? Bueno, pues eso existe en todos los movimientos. Hay un montón de, incluso te diría de series que lo han retratado. No pasa nada. Pero yo creo que cuanto más inclusivo sea y más intente entender las razones de otras personas tolerantes, no estoy diciendo esta gente que niega que exista la violencia de género, pues dentro de lo que es unas normas de sentido común, creo que es mucho mejor que estemos todos, ¿no?, en el mismo barco. ¿Tú dirías que ojalá un día Vox estuviera en la manifestación del 8 de marzo junto al PP, a Podemos, a PSOE, que englobe como a toda la clase política, a todas las mujeres, independientemente de su ideología? Pero es que para que ocurra eso, primero tienen que ocurrir muchas otras cosas. Para empezar, se niegan a hacer una declaración en la que están todos los partidos del arco parlamentario y de las instituciones sobre violencia de género. Siguen diciendo y especulando y lanzando bulos sobre muchas cosas de este tema, ¿no?, de esta sensibilidad. Entonces, eso sería como el recorrido final, ¿no? A mí me cuesta imaginármelo porque creo que están en una dinámica de negación y cuando tú estás en una dinámica de negación, pues te da igual, ¿no?, la realidad. Estás pensando en que la violencia de género no existe y que no matan a las mujeres por el hecho de serlo, con lo cual me cuesta creer que ellos entren en ese que yo llamo sentido común. Bueno, ahora pasamos a un tema que por desgracia en el día, como es la violencia de género. El pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional contra la Violencia de Género y vemos esa imagen de las lágrimas de Irene Montero que dio tanto que hablar. Luego, 6 días más tarde, Isabel Díaz Ayuso inaugura el Hospital Enfermera Isabel Zendal con nombre de mujer. ¿Cuál de estas dos situaciones, según tu criterio, sería como un triunfo o un avance para el movimiento feminista? Para mí el movimiento feminista tiene muchos hitos y muy importantes, ¿no? Antes hemos hablado del voto, vamos a tener por primera vez en el país más poderoso, de los más poderosos del mundo, una mujer como vicepresidenta. El hecho de que, no ahora, pero desde hace un tiempo España tenga gobiernos paritarios o más que paritarios
es muy importante. Más de la mitad de la población del mundo somos mujeres y tenemos que estar representadas de la misma manera. El hecho de que la visibilidad en los medios de comunicación de mujeres con mando en plaza, por cierto, sea mayor, para mí esos son los hitos. A mí inaugurar un hospital o emocionarse, cuando Merkel se emociona o Hillary Clinton se emociona, no lo medimos de la misma manera que si aquí, me has puesto el ejemplo del hospital, pero te diría que también podemos equiparar, ¿no?, las lágrimas de Irene Montero y las de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, ¿no? Yo creo que las emociones son, te diría, hasta algo bueno en política, y a mí me gusta ver a Valdano el otro día emocionado en un directo, y me gusta que Ferreras recoja un premio y de repente se le quiebre la voz y es un hombre y yo soy una mujer y ya está. Entonces, creo que las emociones nos hacen a todos más humanos y no tienen que ver con el feminismo. Y el hito no es emocionarse o inaugurar un hospital, el hito es ser presidenta de una comunidad autónoma, ser ministra de un gobierno, y sobre todo el hito lo ha hecho quien ha permitido que en este país haya una ley que dice que las listas tienen que llevar mujeres, los gobiernos tienen que tener mujeres. Me encantaría que fuera solo por méritos, me encantaría. La realidad es que no es así todavía y por eso hacen falta las cuotas, ¿no? Nosotros en Neutral, por ejemplo, tenemos un 55% de mujeres en el equipo y un 60% de mujeres en el equipo directivo. Y no es por cuotas, creo que el nuevo mundo en el que nosotros nos movemos por el tipo de empresa que somos favorece mucho más, que no hacen falta para nada cuotas. Pero el mundo antiguo, que todavía está aquí, sí lo requiere. Y bueno, la verdad que es que aun contando con esta ley contra la violencia de género, sigue habiendo una suma muy grande de víctimas. ¿Dónde crees que hay que insistir para que deje de pasar esto? ¿Cuáles son los puntos fuertes para propiciar el cambio? Bueno, yo creo que es sin ninguna duda la educación. Cuando ya el proceso de violencia de género se ha desatado, ahí entran otros elementos que son los de la protección de la víctima, de la familia, de los menores, y los hay, ¿no? Pero creo que atajar este tipo de problemas desde mucho antes es claramente una pata de educación. Los niños al final son un reflejo de lo que viven, de lo que experimentan, y cuando se van convirtiendo en adultos, en adolescentes o en jóvenes o en gente mayor, pues va reproduciendo pautas, ¿no? Y creo que es verdad que tu generación, hay un salto, yo creo, y eso se ha visto en estos últimos años, estos últimos meses, con el cambio climático y también con el feminismo y con la igualdad, y la igualdad también es un trabajo desde el principio, ¿no? O sea, el otro día leía un artículo muy interesante de alguien que decía cómo los niños levantaban las faldas a las niñas, ¿no?, en el colegio, y ese tipo de gestos, que evidentemente no son violencia de género, sí incomodan a una niña por el hecho de serlo, ¿no? O ese niño que se pone una falda sufre una campaña de acoso y a la vez su propio colegio, todo el mundo se pone una falda para defenderle. Pues son pequeños gestos que creo que son muy pedagógicos y que tienen que ver con edades muy tempranas. O se empieza antes o al final es lloras como una niña, llevas el pelo largo como una niña, te comportas como una niña, como algo negativo, no como una Serena Williams que es súper ganadora de premios, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la parte más seria de la entrevista. Ahora voy a hacer como una especie de juegos para refrescarnos un poco. Y como mi sección se llama Lo que dura un cortado, te voy a preguntar que con quién te tomarías tú, en tu caso, un té largo. ¿Angela Merkel, Kamala Harris, Almudena Grandes, la reina Leticia o Dua Lipa? Si puedes elegir a una top one. Qué difícil, por Dios de mi vida, no me hagas esto. Bueno, voy a elegir una que es la que más rápido creo que se va a marchar, espero que no, que es Merkel. Soy una madre Merkel, me gusta una referencia como Merkel en mi vida, llevo muchos años admirándola, e incluso cuando se ha equivocado, que lógicamente se equivoca. Merkel, sin ninguna duda, si tengo que elegir solo una. Pues yo no sé si alguna vez has tenido como este sueño que todo el mundo ha tenido de ser actor o de ser actriz. En tu caso ya has dicho que si no hubieras sido periodista, hubieras sido médico. Pero si en otra vida hubieras sido actriz, ¿qué papel te hubiera gustado interpretar? Y ahora te pongo 3 ejemplos. El profesor en La Casa de Papel, que lo interpreta Álvaro Morte. Meryl Streep cuando interpreta a Margaret Thatcher en La Dama de Hierro. O Pepe Navarro en La Veneno. Uf, esta sí que es difícil, no me gusta ninguna. Quiero ser Paquita Salas. ¿Quieres ser Paquita Salas? Yo también quiero ser Paquita Salas. Me gusta su libertad y me gusta la libertad de los Javis, así que casi te pongo una que sea Paquita Salas y la elijo. Vale, perfecto. Bueno, y ya para finalizar, esto es una pregunta que te hago como futura periodista, espero.
que si me pudieras dar algún consejo para gestionar estos nervios antes de una entrevista o de un directo que están a flor de piel. No eres futura periodista, Ana. Ya eres periodista, aunque no estás todavía licenciada, que es un paso, en mi opinión, importante, pero yo creo que ya eres periodista. Esos nervios que tú has tenido, que no sé muy bien a qué se deberán, yo los vivo también a este lado contigo, pero sobre todo los vivo y no quiero que se me pasen, siempre que sea una cosa que te deje trabajar. No quiero que se me pasen nunca, porque ese día tendré que montar una mercería o hacer otra cosa. Si no siento la responsabilidad, incluso que me pese un poquito, siento que no estoy haciendo algo bien y no me lo tomaré tan en serio como me lo tengo que tomar. Así que yo creo que esos nervios, de manera saludable, deberían acompañarte en el sentido de la exigencia. Creo que tienes que seguir teniendo sed y ganas de aprender toda la vida y esos nervios también te van a acompañar un poquillo. Pero no me atrevo a darte consejos, solamente te pido que no te rindas, que hacen falta buenos periodistas. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que es un verdadero placer charlar contigo como mujer y como estudiante de periodismo. Creo que es un éxito para el movimiento feminista y una referente para mucha gente. Que yo no sabía que esta parte iba a ir y mira, Malas Madres, que me envía siempre unas camisetas maravillosas, pues soy feminista porque el mundo me ha hecho así, no se ve, pero te la enseño por ahí. Me he dado cuenta antes. Que resume bastante lo que estamos hablando. No tendríamos que ser feministas si la igualdad existiera y no vamos contra nadie. Simplemente queremos las mismas oportunidades y luego, oye, si a mí me gana una batalla un hombre, pues me la ha ganado en igualdad de condiciones y no pasa nada. Yo también estoy acostumbrada a eso. De hecho, oye, en Neutral ya te he dicho que hay muy variados perfiles y ya está, no pasa nada. La transversalidad también es muy importante. Lo importante es que tengamos las mismas oportunidades y que de ese modo podamos competir contra hombres y si hace falta ganar y si hace falta perder. Así que, totalmente. Bueno, pues muchas gracias, Ana, la verdad gracias que es un placer. Gracias. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias a las dos Anas, sobre todo a Ana Pastor, por darnos esta oportunidad de hablar contigo, que siempre lo valoramos un montón la gente que accede, porque realmente sí. para a ti, como yo entiendo que haya estado a gusto, haya estado entretenida, pero realmente la gente que viene aquí se lo agradecemos porque no recibe nada a cambio más que nuestro valor y nuestro apoyo, de verdad. Entonces es siempre algo como muy emotivo para nosotros, que por nada a cambio, solo por el hecho de charlar y ayudarnos un poco, quieras estar aquí. Bueno, la única pena que tengo es que no hemos podido hacerla en persona, pero la haremos según avance esto, que yo espero que sea en 2021. Trato hecho, nos tenemos que ver los tres, ¿vale? Muchísimo. Esto queda grabado, ¿eh? Queda grabado. Tenéis que venir a Neutral. Nosotros si nos invitas, estamos encantados. Invitadísimos estáis. Y eso, pues nada, a vosotros que si os ha gustado mucho la entrevista, espero que sí, la apoyéis como siempre y que tenéis los demás vídeos que hemos subido estas semanas, que estamos bastante activos en la descripción. Y muchísimas gracias, Ana, y que le deis like, que os suscribáis, ¿verdad, Ana? Que hay que apoyar. Exacto. Hay que apoyar a la gente que estáis ahí al pie del cañón y que no paráis de innovar y de crear cosas, que es maravilloso y que sois una inspiración también para nosotros. Pues nada, muchísimas gracias, Ana Irigoyen, muchísimas gracias, Ana Pastor. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias. Another day in paradise.